segundo libro de Crónicas, capítulos 10 al 12. Hoy hablaremos de la división. En específico hablaremos de cuándo el reino de Israel se dividió en dos y pasó a ser el reino del norte y el reino del sur. Por lo tanto, empezando por el capítulo 10, aquí trata de las primeras reformas de la monarquía, donde en este mismo instante está Roboán, que es el rey. Este es el hijo de Salomón y también habla de la reagrupación de los levitas y del cisma, que, lo que os comentaba, habla de la separación de los reinos. Entonces, aquí es cuando, después de la muerte de Salomón, van a hablar con él una serie de personas para pedirle, por favor, que si les puede como quitar ese yugo, ya que pues como que tenían que hacer trabajos muy forzosos. Entonces le pidieron que por favor si podía aligerar esa carga. Entonces el rey dijo, vale, dadme 3 días y lo pienso y os digo. ¿Qué hizo Fue aconsejarse. Primero acudió a los ancianos y luego a los jóvenes, que según he leído, estos jóvenes seguramente sean otros de los hijos de Salomón, o sea, sus hermanos supuestamente. Pero aquí lo que hizo Roboán fue ir a diferentes personas hasta encontrar a las personas que le dijeron lo que él quería oír, es decir, como si no hubiese pedido consejo, vaya, pero él lo hacía para quedarse a gusto consigo mismo y decir, vale, voy a pedir consejo y cuando encuentre a alguien que me diga lo que yo quiero oír, digo, vale, pues voy a hacer esto, que es lo que él quería hacer desde un principio. Y esto lo podemos ver muy reflejado en el día de hoy. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto y luego hemos acabado como hemos acabado? Pero bueno, de todo se aprende. Entonces, esto mismo de que el rey no escuchó al pueblo, se trataba de algo dispuesto por Dios para que se cumpliera su palabra. Es decir, Dios aquí estaba en todo, hasta en los mínimos detalles. Y llegó un punto en que al final el rey dijo que no les iba a aligerar la carga, encima les iba a poner más carga. Por lo tanto, Israel lo que hace aquí es rebelarse contra la casa de David. Y aquí es donde viene esa separación, la separación en el reino del norte y en el reino del sur. Que el reino del norte estaba compuesto por 10 tribus, que era Israel, y el reino del sur estaba compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. Es decir, las 12 tribus de Israel divididas, separadas. ¿Y qué es esto? Pues al final esto solo va a traer problemas, porque las separaciones solo traen problemas. En el capítulo 11 habla un poco más acerca del reinado de Roboán. Y aquí piensa en declarar la guerra a el otro reino. Pero, como hemos comentado en anteriores capítulos, antes de hacer algo mal, en la mayoría de las ocasiones hay alguien que siempre nos advierte. Y en esta ocasión fue el profeta Semaías, que dice en el versículo 2: Pero Yahvé dirigió la palabra a Semaías, hombre de Dios. Y aquí le dijo, no vayáis a la guerra. En pocas palabras le dijo esto. Entonces detuvo esta guerra. Y gracias a Dios, Roboán y los demás lo escucharon y lo obedecieron. Entonces, otra de las cosas que hizo Roboán en su reinado fue edificar las ciudades fortificadas, además de reforzarlas. De modo que llega un punto en el que los sacerdotes levitas se dan cuenta de que en el reino de Jeroboam no se están haciendo las cosas bien y no se está haciendo todo conforme a la ley de Dios, por lo que hicieron fue ir a donde sí que se profesaba esa fe verdadera. Entonces dice en el versículo 16, aquellos que tenían puesto su corazón en buscar a Yahvé, Dios de Israel. Aquí se refiere a los que partieron al otro reino para seguir siendo fiel a Dios. Y en el versículo 17 indica que 3 años siguió Roboán los pasos de David y Salomón, es decir, que 3 años siguió Roboán siendo fiel a Dios. Y luego habla de su familia, de cómo era, de todas las mujeres que tuvo y concubinas. Un poco similar a su padre Salomón, pero redujo un poco el número de mujeres y concubinas.
Entonces, pasando al último capítulo de hoy, que es el capítulo 12, aquí habla de la infidelidad de Roboam, donde en el versículo 1 dice: abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Esto es muy fuerte porque al final el pueblo tiene de referente al rey y el rey abandonó a Dios, entonces el pueblo también. Así que de aquí lo que extraemos es que Roboam confió en Dios mientras sintió que lo necesitaba. Cuando ya ellos estaban bien, dijeron: pues nos olvidamos de Dios y ya está. O sea, lo buscaba cuando le convenía. Aquí es donde entra de nuevo el profeta Semaías y ya les transmite una palabra de parte de Dios, que como el pueblo le había abandonado, él, Dios, también les abandonará. Entonces aquí es cuando se dan cuenta de nuevo, cuando les conviene, y se humillaron ante Dios. De hecho, ellos admitieron que Dios estaba siendo justo. Esto, cuando lo leí, me gustó mucho porque me di cuenta de que ellos sabían que lo estaban haciendo mal y estaban admitiendo esas consecuencias, porque previamente Dios les había advertido de qué pasaría si hacían una cosa o si hacían otra. Entonces aquí le estaban diciendo que estaba siendo justo con el pueblo, porque ellos lo habían hecho mal. Por lo tanto, como Dios es tan misericordioso y Dios sigue amando a su pueblo y tiene un amor tan grande, en el versículo 7 dice que Yahvé vio y Yahvé dirigió las siguientes palabras. En resumen, dijo que no les iba a destruir y que les pondría a salvo. Es decir, Dios no permitió que fuesen destruidos, pero sí que les permitió la dificultad. ¿Y por qué Dios permite la dificultad? Para que ellos puedan pasar esa prueba, para que puedan corregir sus errores. De hecho, esto lo hace porque seguramente esa sea la única forma de cambiar su corazón. En mi caso, hay muchas situaciones en mi vida que cuando estaba en esa situación no me daba cuenta. Yo decía: ¿y por qué esto? ¿Por qué a mí? Pero al final es necesario, porque gracias a pasar por esas situaciones difíciles aprendes muchísimo y de hecho luego puedes ayudar a muchas personas que en este momento están pasando por esa situación. Así que con esto de Dios nos corrige, aquí sacamos que Dios sabe lo que necesitamos cada uno para transformar nuestro corazón y mejorar como persona. Entonces os quiero compartir el versículo 12 que dice: gracias a su humillación se apartó de él la ira de Yahvé y no lo destruyó del todo, y concedió algunas cosas buenas a Judá. De hecho, en el versículo 13 dice que se afianzó su reino y siguió reinando. Y por último, otro versículo que os quería compartir es el 14, que dice: hizo cosas detestables porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. En este libro de Crónicas aquí solo habla de cosas positivas. Obviamente cuenta algún hecho objetivo que pasó de las guerras, que eso no lo puede quitar nadie, pero todo lo enfoca a algo positivo. Entonces, aquí lo que nos está queriendo decir es que por seguir siempre sus deseos, su ambición, su egocentrismo, finalmente perjudicó a todo el pueblo. De hecho, lo hemos leído antes, que hizo pecar a todo el pueblo. Y esto es muy grave. O sea, el que peques tú ya es grave, pero que hagas pecar a los demás es muchísimo peor aún. Entonces, al final, él estuvo alejado de Dios, pero él lo llamaba cuando le convenía. Y esto tampoco puede ser. Aunque a pesar de esto, Dios fue muy bueno con ellos y fue muy bueno con el pueblo. Esto ha sido todo por hoy. Al final, la división, como decía al principio, trae problemas, trae peleas, guerras, discordia, trae de todo. Y tenemos que luchar por unirnos a los demás, por ayudarlos, por comprender, por acoger, sobre todo ahora que estamos en la semana de oración por la unión de los cristianos en específico. Pues ojalá todos los cristianos nos uniésemos, porque estamos muy divididos, hay muchísimas ramas, y ojalá algún día todos seamos uno, porque al final es como si estuvieses dividiendo el cuerpo de Cristo. Y ese es mi deseo y mi oración para el día de hoy, así que si queréis y podéis, os invito a orar por la unión de todos nosotros, para que siempre haya respeto y amor.
Espero que hayáis aprendido, aunque sea un poco, en este episodio. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente. Que tengáis muy buen día. Que Dios os bendiga siempre.